justo, ahora, gracias. Yo el otro día estaba de guardia y justo cuando estaba a punto de acostarme, que era ya tarde y era de noche, estaba yendo por el pasillo de mi planta antes de subir a los dormitorios y entonces de una de las habitaciones salió un grito, ¿no? Que era, por favor, quiero agua. Este es un grito muy común en las plantas de medicina y todos los que han podido hacer guardias lo conocen bien, ¿no? Entonces yo me vestí, me puse mi bata, me puse mi gorro, los guantes, la careta que llevamos ahora y entré y encontré a un señor mayor que tenía la lengua bastante seca, ¿no? Y además estaba peleándose con una barandilla para intentar llegar a una botella que la tenía en la mesilla de al lado, pero la barandilla no le permitía acceder a ella. Entonces, bueno, yo la incorporé, le ayudé a beber agua, él me dijo gracias, ¿no? Paladeando la S, ¿no? Y luego se acostó y no tuvo ningún otro problema por la noche. Fijaos, imaginaos ahora que no podemos oír a ese señor, que grita por la noche. Dedicad solo un instante a pensar que igual sí que podéis oírle, pero que no podéis entrar a ayudarle. Solo quedaos con la idea de lo que significa tener la boca seca. Y ahora quedaos con esa idea y aguantadla 8 horas. Bueno, pues bien, por desgracia, esta historia, esta distopía, pues es real y nos ha ocurrido en el último año. Esta historia, que no me ha ocurrido a mí, pero bien podía haberlo hecho, todos sus protagonistas son lo que se conocen como las otras víctimas de la pandemia. Y son de los que yo os voy a hablar hoy. Fijaos, en el año 2000, un profesor de salud pública de la Universidad Johns Hopkins, Albert Wu, fue uno de los primeros en acuñar un término que se llamaba el término de segunda víctima. Y él lo hacía para describir a los profesionales médicos que habían cometido un error sanitario. Él lo que hizo fue darse cuenta de que la persona que comete el error paga un precio emocional, y ese precio lo paga en dudas sobre su propia capacidad, en dudar incluso de si ha elegido la carrera correcta, ¿no? Y que de ese bache se tarda en salir. Pues bien, este término de segundas víctimas nos hemos dado cuenta de que no es solo aplicable a las personas que cometen un error, sino que también es aplicable a aquellas personas que pasan por un periodo similar, aquellas personas que saben cómo hacer bien su trabajo pero no son capaces de hacerlo bien, sobre todo porque las circunstancias no lo permiten. Durante la pandemia de COVID, en muchísimas ocasiones, tanto profesionales sanitarios como no, por desgracia, todos nosotros hemos tenido muy de cerca y hemos vivido muy de cerca las historias de primeras víctimas de la pandemia, ¿no? Unas nos han dejado, otras nos han dejado, pero han salido dañados, ¿no?, de la enfermedad, y en otras ocasiones pues se habrán recuperado. Sin embargo, hemos prestado menos atención a quienes han sido las segundas víctimas de la pandemia, ¿no? Y de esto es de lo que os voy a hablar hoy. Porque fijaos que cómo ha afectado la pandemia a la relación médico-paciente. Cómo ha hecho que cambiemos nuestra manera de tratar bien a los enfermos, a los familiares, ¿no?, a los fallecidos. ¿Qué ha pasado con el equipo que antes formaban los profesionales sanitarios y los pacientes? ¿Qué ha ocurrido con ellos? Pues bien, en mi interpretación, yo tengo la sensación de que hay dos grandes temas que subyacen en la respuesta de estas tres preguntas. Y aunque yo os voy a hablar desde la experiencia de un médico más, estoy convencido de que muchos otros profesionales de otros estamentos, sean enfermeras, sean auxiliares de cualquier otro estamento sanitario, compartirán muchas de estas reflexiones. Pensemos un momento en los pacientes ingresados, que quizá es el universo que yo más he trabajado, ¿verdad? Claro, el paciente ingresado, en todo este año, no ha sido solo los primeros meses, en todo este año el paciente ingresado ingresaba para estar separado de su familia, separado de las personas que les conocían, aislado generalmente en una habitación en la que solo entraban una serie de momentos al día el equipo asistencial, sea el equipo de enfermería, sea el equipo médico. Y ese era su único contacto con el exterior, ¿no? Fijaos, sin embargo, cómo nos separa incluso la estética COVID. El traje me anonimiza. De hecho, genera una barrera infranqueable entre el médico o el profesional y el paciente que hace que éste sea incapaz de reconocer quién está entrando a la habitación. Es muy posible que sea un celador, que sea un médico, que sea una enfermera, y es incapaz el paciente de reconocerlo, ¿no?
no solo nos anonimiza, sino que además nos distancia mucho. De hecho, los propios protocolos de seguridad de los hospitales nos recomendaban pasar el mínimo tiempo posible en las habitaciones, ¿no? Así, desde luego, es muy difícil contactar con el paciente, ¿no? Y los guantes minimizan, que no quitan del todo, ¿no?, el valor del tacto. Entonces, esta pandemia no solo ha generado un daño emocional y ha generado una barrera estética, ¿no? Fijaos que más allá de este daño emocional para los pacientes, ha habido verdaderos daños físicos que no los ha producido la enfermedad. En primer lugar, porque las visitas médicas, como digo, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, se limitaban exclusivamente a preguntar sobre síntomas relacionados con la enfermedad COVID. Entre otras cosas porque el 100% de los pacientes ingresados en los hospitales tenían COVID. Entonces, el encuentro médico se dedicaba a preguntar si uno tenía tos, si uno tenía ahogo y pocas preguntas sintomáticas relacionadas con estas. Pero era muy difícil salirse de ahí, entre otras cosas porque teníamos que salir de la habitación. Con lo cual, yo reconozco que es bien posible que haya habido muchos otros problemas médicos que no hayamos abordado en profundidad. Haya habido muchos otros problemas médicos que hayan quedado pospuestos. Y que habiendo quedado pospuestos hayan dañado a los pacientes, quizá más incluso que la propia enfermedad. Pero es que más aún, este daño no solo viene de la entrevista médica o del contacto profesional, sino que viene del aislamiento, de nuevo, y de la inmovilidad. Muchos de los que son profesionales sanitarios sabrán bien que la inmovilidad es una de las grandes amenazas del paciente ingresado, sobre todo cuando ese paciente es mayor. La inmovilidad conlleva pérdida de masa muscular, conlleva desorientación, conlleva delirio, conlleva la aparición de incontinencia urinaria o de incontinencia fecal o de heridas por apoyo. Todo esto, que son los llamados síndromes geriátricos, en muchas ocasiones ha causado mucho más daño que la propia enfermedad. Y esta inmovilidad estaba directamente vinculada al aislamiento que han tenido estos pacientes. Los pacientes ingresados no solo se han dañado en tanto en cuanto han quedado aislados e inmovilizados en el cuarto y en tanto en cuanto la relación ha sido insuficiente, ¿no? Los familiares de estos pacientes también han sufrido mucho daño, ¿no? Pensad que muchos de estos pacientes por quienes estaban preocupados es por quienes estaban en casa, no tanto por ellos mismos. En ocasiones porque aquel quien estaba en casa era dependiente de estas otras personas ingresadas, ¿no? Y en otras ocasiones porque aunque no lo fuera, era quien era objeto de preocupación del paciente. Pero es que además, ¿no?, gracias a Dios hemos conseguido superar esta barrera de aislamiento que se generaba entre la habitación y el mundo exterior, ¿no?, sobre todo a base de iniciativas muy ingeniosas, muchas de ellas generadas por equipos de profesionales de enfermería o equipos de sanitarios que han sabido hacer llegar el contacto de los pacientes hacia afuera y el contacto de las familias hacia la cama, ¿no? Aquí os presento una iniciativa con cartas, ¿verdad?, de familiares que luego se devolvían a los pacientes o se leían periódicamente, pero ha habido iniciativas con tablets, ha habido iniciativas con móviles, ha habido una miriada de intervenciones que han permitido contactar a la gente de fuera con los de dentro, ¿no? Hay otros dos grupos de pacientes de los que no quiero olvidarme y que también han sufrido el aislamiento. En primer lugar, evidentemente, están los pacientes fallecidos y los pacientes que han fallecido solos. Este tema lo acaba de tratar el profesor Montalvo, ¿no?, pero este tema ha sido quizá una de las grandes losas que hemos sufrido los profesionales sanitarios, pero sin duda también los pacientes y los familiares, ¿no? El hecho de tener que despedirse solos. Y estas recomendaciones y estas guías que ha habido de acompañamiento se pusieron en marcha en los hospitales antes que ninguna directriz suprainstitucional, ¿no? Muchas veces saltándonos cualquier otra directiva porque efectivamente no todo era blanco o negro, pero porque estas personas a las que hemos dicho adiós no podían irse solas, ¿no? Y después nos hemos dado cuenta de ese beneficio, del beneficio para el paciente y del beneficio, por supuesto, para los que aquí se quedan. Y hay otro gran grupo de pacientes que ha sufrido muchísimo el aislamiento en esta pandemia y son aquellos que no han tenido COVID. Quizá estos son los que todavía no somos ni siquiera capaces de dimensionar, ¿no? Los pacientes que por miedo a acudir a los centros de salud, por miedo a acudir a urgencias,
Han ido posponiendo sus problemas médicos en ocasiones graves, bien porque las consultas se han pospuesto, bien porque ellos han pospuesto la consulta, han ido posponiendo estos problemas médicos hasta que les ha pasado factura. Y estos constituyen una verdadera segunda oleada de pacientes que todavía no tenemos claro cuánto nos va a durar ni cuánto nos va a suponer, ni a los pacientes, ni a las familias y mucho menos al Sistema Nacional de Salud. Desde luego las consecuencias del aislamiento han sido devastadoras y lo han sido en el ámbito de paciente, de familia y también profesional. Pero decíamos que había otro gran tema imbuido en esta conversación, ¿no? Y era el del abandono. Y si ha habido un colectivo abandonado que todavía no hemos mencionado, sin duda ha sido el de los profesionales sanitarios. Los profesionales no nos hemos visto abandonados solo por el hecho de que faltasen equipos de protección, ¿no? O porque en los primeros momentos no se recambiasen las bajas, o porque esas bajas se recambiasen con profesionales que se estaban formando, con estudiantes de grado. Ni siquiera porque los protocolos estuvieran cambiando todas las semanas. Quizá también nos ha pesado la falta de responsabilidad suprainstitucional, porque en muchísimas ocasiones el problema ha sido que esa exigencia de profesionalismo a los profesionales ha rayado el heroísmo. Y es que los aplausos claro que reconfortan, ¿no? Y el heroísmo, bien entendido, claro que anima a seguir adelante y a dar lo mejor de uno mismo. Pero en muchísimas ocasiones debajo de este heroísmo se esconde la falta de responsabilidad de instituciones sanitarias y de administraciones suprainstitucionales que no han sabido coordinar la respuesta entre centros, que no han sabido atender correctamente a los profesionales, ni mucho menos a los pacientes, y que no han sabido organizar la gestión de una pandemia, que es verdad que se nos ha venido a todos encima. Es verdad que nos han avisado 2 países en 2 continentes distintos antes de llegar a España, ¿no? Como fueron Italia de forma más cercana y China de forma más lejana. Y a pesar de eso no hemos sabido responder a ello, ¿no? Y todavía no tenemos responsables para eso, más que los profesionales, ¿no? Que en muchas ocasiones hemos pasado de ser de héroes a villanos. Y es que fijaos que esta historia de aislamiento y de abandono, ¿no? En muchos casos los profesionales y las actitudes o las iniciativas que más han protegido a los profesionales han venido desde abajo. El último gran colectivo al que me quiero referir y que todavía no ha salido y que ha servido para apoyar desde abajo es el eslabón que está más abajo en toda la cadena profesional, que son los profesionales en formación, ¿no? Estos estudiantes de grado de enfermería, de fisioterapia, de medicina, ¿no? Que en muchos casos han visto perdidos cursos o al menos semestres, han tenido que abandonar sus prácticas y en no pocas ocasiones se han incorporado ellos mismos a la fuerza de trabajo. Haciendo lo posible por sacar adelante el mayor número de pacientes y por llegar por teléfono al mayor número de familias, ¿no? Este colectivo, que también ha sido abandonado en lo que a ellos se les debe, que es en formación, no debe ser olvidado, porque todavía tampoco hemos pagado esa deuda. Pensaréis después de esto que mi historia de aislamiento y de abandono es una historia triste y no estaríais equivocados. Yo también lo creo, yo también lo creo. Pero fijaos que creo que detrás de esto ha habido mucho que efectivamente hemos aprendido en este año. No en balde recientemente se le llamaba en un documental el año en el que cambiamos la manera de cuidar. Y creo que hemos hecho verdaderas iniciativas por hacer de los hospitales un sitio más humano. No solo las hemos puesto en práctica, sino que las hemos logrado. Aquí os presento una iniciativa en la que ha participado mi hospital, que precisamente lo que ponía en valor ella era aquellas propuestas, aquellos proyectos de distintos servicios que acercaban, hacían más fácil, hacían más asequible y hacían más llevadera la estancia o la visita a los pacientes, ¿no? En esta iniciativa hemos participado nosotros, pero como digo, esto no es un producto del Hospital de la Princesa, sino que es una cosa extensiva a otros hospitales en España. Y es que 10 años después de ese primer artículo que hablaba sobre las segundas víctimas, hubo otro equipo de investigación que empezó a desgranar cuáles eran las fases por las que los profesionales pasábamos cuando nos recuperábamos de ese error profesional, ¿no? Las 2 últimas eran la aceptación y el pasar página. Y creo que los profesionales estamos consiguiendo eso. Creo que nos hemos sabido apoyar de forma muy razonable entre sustratos y entre equipos. Creo que se han elaborado iniciativas muy ingeniosas de apoyo dentro de los hospitales o dentro de los equipos sanitarios de los centros de salud para conseguir salir adelante, ¿no? Y estoy convencido de que podemos hacer todavía más.
Soy de los que creen que los profesionales sanitarios podemos seguir pasando página y aportar valor. Estoy convencido de que con lo que estamos aprendiendo en esta pandemia, muy probablemente en breve lleguemos a un momento en el que nadie tenga que pedir agua por la noche y no sea escuchado, ¿no? Este es mi pequeño homenaje a todas esas personas que durante la pandemia no han sido ni mártires, ni héroes, ni ángeles, ¿verdad? Pero desde luego que han peleado, que han luchado por salir adelante. Algunos lo han abandonado y otros han conseguido pasar página, ¿no? A todos ellos y a ustedes, muchas gracias.